los Hebreos capítulos 7 al 9. Muchas veces nos anclamos a aquello que incluso ya nos hace daño y pensamos que ya no va a venir nada mejor porque no vemos luz o porque llevamos muchos años sin ver luz, porque pensamos que nada va a mejorar, cuando esto es totalmente mentira. Y te lo digo por experiencia propia, porque yo durante más de 3 años pensaba que mi vida no iba a mejorar, que iba a seguir toda mi vida igual, y de repente, ¡pam!, apareció Dios y me cambió todos mis planes. Así que, algo que nos muestra este capítulo es que Dios, Jesús, cuando viene Jesús al mundo, viene para traernos una alianza nueva, eterna y sobre todo mejor, que es una palabra que remarca constantemente en estos 3 capítulos. El capítulo 7 empieza hablando de que el sacerdocio de Cristo es superior al levítico. Un poquito en contexto, ¿vale? Cuando se le da el sacerdocio a Leví, que era una de las 12 tribus de Israel, se le da solo a esa rama. Entonces, los unos a los otros iban heredando ese sacerdocio. Sin embargo, ahora empieza hablando de Melquisedec, que Melquisedec fue un rey, pero también fue sacerdote. Y esto lo vimos en Génesis capítulo 14. Habla de él como rey de la justicia primero y luego habla de él como rey de la paz, porque rey de Salem significa rey de paz, que Shalem era como se llamaba anteriormente Jerusalén. ¿Y por qué nombra una cosa antes que otra? Es que todo aquí tiene un porqué. Pues porque la justicia es el único camino verdadero a la paz. Así que otra de las cosas que aquí vemos es que fue una excepción única de rey y sacerdote a la vez. Melquisedec sale al encuentro de Abraham y una vez se encuentra con él lo bendice y habla de que es el depositario de las promesas. Abraham, una vez sucede esto, le da el diezmo de todo lo que había conseguido en esa derrota hacia otro rey y le da lo mejor del botín, y esto se lo da voluntariamente. Y esto él lo recibe sin ser de la genealogía de Leví. Es decir, Melquisedec no era de la genealogía de Leví y era sacerdote. Entonces, aquí vamos a ir descubriendo cositas, porque yo también cuando leí Melquisedec en Génesis no entendía nada, porque de repente aparece, pues eso, bendice a Abraham. Abraham le da todo lo mejor del botín, pero poquito más te explica de Melquisedec, es un poco incógnita, misterioso. Y te dice de Melquisedec que también a semejanza del Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. Luego vuelve a remarcar que Melquisedec recibe el diezmo de Abraham, del sacerdocio levítico al sacerdocio a la manera de Melquisedec, donde aquí se anuncia caduco el sacerdocio levítico, así como la antigua ley, y la anulación del sacerdocio antiguo. Es decir, abrogación significa que ya no es el principio dominante en nuestras vidas. Entonces, aquí habla de que la Escritura lo confirma, también habla de la ley, que la ley nos muestra nuestro problema con el pecado, pero no da la cura para ello. La ley nos muestra el problema que nosotros interiormente tenemos con el pecado, pero no nos cura del pecado. Ojo a eso. Solo Jesús puede salvarnos del pecado. Y tal abrogación nos conduce a una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. El sacerdocio de Jesús no está basado en una ley o herencia, sino en el poder de una vida indestructible de Dios. Esto debemos de tenerlo claro. Después habla de la inmutabilidad del sacerdocio de Cristo, donde nos comenta que Dios garantizó esto mediante un juramento. Es decir, otros sacerdotes fueron hechos sacerdotes sin juramento, en cambio es decir, Jesús, fue hecho sacerdote bajo juramento por Dios. Jesús resultó fiador de una mejor alianza, porque a los otros sacerdotes lo que sucedía es que eran, obviamente, temporales, es decir, nosotros somos humanos, nos morimos. La muerte les impedía perdurar en ese sacerdocio. En cambio, Cristo fue y es un sacerdote exclusivo, porque permanece para la eternidad. Jesús no fue solo verdaderamente hombre, sino que Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Y eso es lo que le diferenciaba de los otros sacerdotes. Por eso él es superior a todos los sacerdotes, y en este caso hablaba del sacerdocio levítico. Jesús pudo salvar a los que por él llegan a Dios, ya que está siempre vivo
para interceder en su favor. Es decir, Jesús ora por nosotros y Jesús intercede por nosotros. O sea, todo lo hace por nosotros. Hasta cuando se sacrificó fue por nosotros, por amor a nosotros, para darnos esa libertad. ¿Cómo es el sumo sacerdote que nos convenía? Pues nos lo explica aquí el autor del libro. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado sobre los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituye a uno que es hijo, perfecto para la eternidad. Es decir, aquí está hablando de Jesús, que él, no tuvo que hacer como los anteriores sacerdotes, que ellos ofrecían un sacrificio en el altar primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, sino que Jesús solo tuvo que ofrecer ese sacrificio una vez para siempre. Es decir, ese sacrificio tuvo eficacia total y definitiva, todo de una sola vez y una vez por todos. Y ese sacrificio fue entregarse a él mismo. Entonces, pues la ley sí que es verdad que tenemos que saber que lo que nos ayuda es a saber esos estándares perfectos de Dios. O sea, que nos ayudan a seguir un poco, pues, ese orden que todos necesitamos. Sin embargo, no nos debemos de anclar solo a la ley, sino lo que Dios quiere es una relación con nosotros, no que estemos obsesionados con cumplir la ley y nos olvidemos de la relación con Dios y con los demás. En el capítulo 8 habla de la superioridad del culto, del santuario y de la mediación de Cristo sacerdote. Vuelve a remarcar el nuevo sacerdocio y el nuevo santuario, y que Cristo es superior a los sacerdotes levíticos. Los sacerdotes dan culto utilizando cosas que solo son sombra y figura de realidades celestiales. Y aquí pone el ejemplo de ello es el tabernáculo. Cristo, mediador de una mejor alianza, que esto lo repite hasta 3 veces incluso más. Una mejor alianza, un mejor ministerio, unas mejores promesas. Cristo, plenamente hombre y Dios, es el intermediario entre Dios y la humanidad. E intermediario significa el que está en medio de 2 personas y las une. Es que me pareció precioso la definición, que sí que sabemos lo que es un intermediario, pero al final esto es lo que hace Dios con nosotros, que está en medio de 2 personas y las une. Si esa primera alianza que Dios hizo con el hombre hubiera sido irreprochable, no habría lugar para la segunda, pero no fue el caso. Entonces, lo que hace el nuevo pacto es conlleva una transformación desde dentro, no una regulación a través de una ley externa. Y nos dice el versículo 13, al decir nueva, que también la podemos llamar eterna, declaró antigua la primera, y lo antiguo y viejo está a punto de desaparecer. O sea, esto también lo está explicando porque volvamos a recordar el contexto del libro. Habían judíos que se habían convertido al cristianismo que estaban pensando en volver otra vez al judaísmo, o sea, es decir, pensando en volver otra vez al pasado, a lo antiguo, aquello que ya estaba a punto de desaparecer y no tenía ningún sentido porque Jesús había venido a darles algo totalmente mucho mejor de lo que ya tenían. Luego, que también vemos aquí, que la nueva alianza, ese nuevo pacto, es el fundamento de la misa, porque Jesús la instituye, esa nueva alianza, en la última cena. Y bueno, por último, el capítulo 9 habla de Cristo penetrando en el santuario celestial. La ley de Moisés fue buena, esto no debemos de olvidarlo, fue buena, pero solo preparaba el camino para Cristo. La primera alianza, esta tenía ritos litúrgicos y su santuario terreno. Y aquí va describiendo el tabernáculo, que era donde ellos iban a realizar el culto. Y el tabernáculo, os recomiendo muchísimo que busquéis en internet una imagen de cómo era el tabernáculo, porque aparte de ser enorme, tenía muchas partes. Y aquí entran 2 partes muy importantes que vienen ahora, que son el santo, el lugar santo, y el santo de los santos, que también se le puede llamar el lugar santísimo, donde en el santo de los santos estaba el arca de la alianza, es decir, el arca que llevaban todo el rato transportándola de un sitio para otro, que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas de la alianza, es decir, las tablas con los 10 mandamientos que Moisés anotó en el monte.
Y eso estaba todo ahí. Y esto estaba en el lugar santo de los santos, que era un lugar muy especial donde solo se podía entrar una vez al año y entraba solo el sumo sacerdote con sangre de animales que ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo. Y solo entraba en el día de la expiación. Y en la primera parte es donde se desempeñaba la función de culto. Entonces, aquí explica un poquito más todo lo que sucedió y explica el sacrificio de Jesús, que es superior a todo lo demás, a todos los sacrificios que ellos ofrecían en el altar. Porque al final los sacrificios que ofrecían los sacerdotes en el altar eran sacrificios como más ¿cómo digo yo? Era más un símbolo para el pecado, pero realmente no te estaba perdonando de todos los pecados, o sea, como un tipo de simbología. Sin embargo, cuando Cristo se presenta como ese sacrificio, Él sí que sí ya, Él nos sustituye para el perdón de todos nuestros pecados. Por lo tanto, pues Él, presentándose a sí mismo como sacrificio, consiguió la liberación definitiva de todos nosotros y nuestra libertad, liberarnos de todo aquello que nos hacía esclavos, que eran los pecados. Cristo sella con su sangre la nueva alianza, que alianza también significa testamento. ¿Y qué significa esto? O sea, el testamento viene cuando alguien muere, o sea, si no muere no tiene ningún sentido el testamento. Sin embargo, lo que nos deja aquí claro es que era necesario que Cristo muriese para que se pudiese dar esta nueva alianza. Nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Cristo no entró en el santuario, entró en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Y esto lo explica luego. Se ha manifestado una sola vez para destruir el pecado mediante su sacrificio. Cristo se aparecerá por segunda vez a los que esperan para su salvación. Y en la última venida de Cristo no tendrá como fin la expiación del pecado, porque esto ya lo hizo en su primera venida, muriendo por nosotros en la cruz. Y lo que os comentaba del velo, lo que habla aquí, el velo separaba el lugar este que os he comentado del santo de los santos. Entonces, a ese lugar solo podía entrar un sacerdote una vez al año, recordemos. Y cuando Jesús es sacrificado en la cruz, o sea, cuando el cordero, literalmente, que es lo que sacrificaban los sacerdotes en el templo, pues ese cordero está sustituyendo a Jesús en la cruz y habla de que se rasga el velo, está hablando de que ese velo que ya separaba el lugar santo del lugar santo de los santos, ya puede acceder cualquier persona en cualquier momento del año a través de Jesús, porque Jesús nos ha hecho accesible esa relación con el Padre, o sea, ya podemos ser cercanos y tener una relación íntima y personal con el Padre. Esto básicamente hablan los capítulos del 7 al 9. Yo siempre, o sea, no paro de decirlo, pero es que qué bien explicado está el libro de Hebreos. O sea, lo explica muy bien el propio autor en la misma Biblia. O sea, está tremendo y está muy, pero que muy completo. Y me parece muy interesante lo de el tabernáculo y el cómo él va explicando su paralelo en el nuevo pacto, en la nueva alianza. Recordar que siempre lo nuevo suele venir mejor, no nos anclemos en aquello que nos duele y nos hace daño, sino que pensemos que siempre hay algo mejor por venir, aunque ahora mismo no lo veamos. No perdáis la esperanza y seguid confiando en Dios, porque Él os traerá luz a vuestra vida si queréis recibirla. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.